Él fue al asilo para hacer una donación de millones, pero cuando una anciana susurró un nombre que solo su madre conocía, toda su vida se derrumbó. Lo que descubrió después cambió su destino para siempre. El Audi negro se detuvo frente al portón oxidado del hogar de ancianos Horizonte Dorado, y Samuel Costa respiró hondo antes de descender. El olor a desinfectante mezclado con algo indefinible golpeó sus narinas en cuanto pisó el estacionamiento agrietado. Con poco más de 30 años, había construido un imperio inmobiliario que lo colocaba entre los hombres más ricos de Curitiba, pero nada en su experiencia lo había preparado para ese momento. La fachada del asilo estaba descascarada, con manchas de humedad que se deslizaban por las paredes como lágrimas antiguas. Samuel ajustó su saco italiano y revisó el reloj suizo en su muñeca. Había reservado apenas 2 horas para aquella visita de caridad, tiempo suficiente para entregar el cheque de 500.000 y marcharse con la conciencia tranquila. Una mujer frágil, vestida con hábito religioso, lo recibió en la recepción. La hermana Beatriz tenía unos ojos cansados que parecían haber visto demasiado sufrimiento para una sola vida. Cuando Samuel se presentó como el donador anónimo que había llamado, ella lo observó con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Señor Costa, en nombre de todos nuestros residentes, le agradezco su generosidad», dijo, pero había cautela en su voz. «¿Puedo preguntar qué lo motivó a buscarnos?» Samuel había ensayado aquella respuesta. «Creo que todos merecen dignidad en la vejez. Quiero ayudar a mejorar las condiciones de este lugar». La hermana Beatriz asintió, pero siguió estudiando su rostro. «¿Le gustaría conocer nuestras instalaciones antes de finalizar la donación?» «Sería interesante». Caminaron por pasillos mal iluminados, donde el eco de los pasos se mezclaba con sonidos apagados que venían de los cuartos. Samuel notó goteras en el techo, paredes con pintura descascarada y un olor persistente que hablaba de recursos escasos y cuidados limitados. Algunos ancianos sentados en sillas de ruedas lo observaban pasar con ojos vacíos, como si ya hubieran renunciado a esperar algo bueno de la vida. «Tenemos 83 residentes», explicaba la hermana Beatriz mientras caminaban. «La mayoría fue abandonada por sus familias. Algunos llegan aquí en condiciones deplorables. Otros simplemente son olvidados después de que los parientes los inscriben». Las palabras de la religiosa hicieron un nudo en el estómago de Samuel. ¿Olvidados? Sí, prometen visitar pero nunca regresan. Prometen llamar, pero el silencio es ensordecedor. Para muchos de nuestros residentes, nosotros somos la única familia que les queda. Pasaron por la sala de convivencia, donde un televisor antiguo transmitía un programa de entretenimiento a media docena de ancianos, que parecían mirar a través de la pantalla más que a ella. Samuel se sentía cada vez más incómodo con esa realidad cruda que su riqueza siempre le había permitido evitar. «Por aquí está el jardín interior», dijo la hermana Beatriz, abriendo una puerta que daba a un pequeño patio con algunas plantas y bancos de concreto. Fue entonces cuando Samuel la vio. Una mujer anciana estaba sentada sola en el banco más alejado, de espaldas a la puerta. Tenía el cabello gris, recogido en un moño sencillo, y una postura erguida que contrastaba con la resignación de los demás residentes. Había algo distinto en ella, una dignidad silenciosa que llamó de inmediato su atención. «¿Quién es esa señora?», preguntó Samuel señalando discretamente. La hermana Beatriz siguió su mirada y suspiró. «Ah, esa es Elena, una de nuestras residentes más antiguas. Llegó aquí hace muchos años en estado terrible». «¿Estado terrible?» «Desnutrida, confundida, sin documentos. Alguien la dejó en la puerta durante la madrugada. Nunca conseguimos descubrir su historia completa». Samuel continuó observando a la mujer. Había algo en ella que lo incomodaba de una manera extraña, como si fuese una melodía familiar tocada en un tono menor. «Ella casi no habla»,
Hace años que apenas pronuncia algunas palabras, pero tiene un hábito curioso. ¿Qué hábito? A veces susurra un nombre, siempre el mismo. Miguel. La palabra golpeó a Samuel como un rayo. Miguel. El nombre resonó en su mente, despertando recuerdos enterrados tan profundamente que había olvidado que existían. Imágenes fragmentadas comenzaron a formarse, una voz suave cantando una canción de cuna, manos delicadas peinando su cabello, el olor de un pastel de maíz en el horno. Miguel, repitió él con voz ronca. Sí, repite ese nombre como si fuera una oración. Nuestros médicos creen que puede ser un hijo o un nieto que perdió. Samuel sintió que las piernas le temblaban. Su infancia siempre había sido contada por sus padres adoptivos de forma sencilla. Él era huérfano desde bebé. No había familia biológica, no había pasado que recordar, pero ese nombre, Miguel, era como un eco de algo que su mente había bloqueado. ¿Puedo hablar con ella? La hermana Beatriz dudó. Elena no suele reaccionar bien con extraños. Se agita. A veces tiene crisis de ansiedad. Por favor, solo unos minutos. Contra su mejor juicio, la hermana Beatriz accedió. Caminaron lentamente hasta el banco donde Elena estaba sentada. Cuando se acercaron, ella giró lentamente y miró directamente a Samuel. El impacto fue devastador. Sus ojos eran exactamente como los de él. El mismo color castaño con destellos dorados, la misma forma almendrada, la misma intensidad. Era como mirarse en un espejo que mostraba el futuro. Samuel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Elena lo observó durante unos segundos que parecieron eternos. Entonces sus labios se movieron casi imperceptiblemente, susurrando una sola palabra: Miguel. Samuel no pudo responder. La voz de ella era exactamente la misma que en sus sueños más profundos, esos que lo hacían despertar con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Una voz que conocía desde antes de nacer, que lo había arrullado en noches oscuras, que su memoria consciente no podía alcanzar. Señora Elena, dijo la hermana Beatriz suavemente, este es el señor Samuel. Él vino a visitarnos. Pero Elena no apartaba los ojos de Samuel. Levantó una mano temblorosa y tocó su rostro con una delicadeza que derrumbó todas sus defensas emocionales. Miguel, mi niño, susurró otra vez, ahora con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Samuel retrocedió instintivamente, el corazón latiendo tan fuerte que lo oía retumbar en sus sienes. Yo no soy Miguel, mi nombre es Samuel. Elena seguía mirándolo con una mezcla de reconocimiento y confusión. Miguel, ¿dónde estabas? Te busqué tanto. Elena, calma, intervino la hermana Beatriz, notando la creciente agitación de la anciana. El señor no es quien usted cree. Pero Elena ya no escuchaba a nadie. Sujetó la mano de Samuel con una fuerza sorprendente para su aparente fragilidad. Creciste tanto, tan guapo, igual que tu padre. Samuel quedó paralizado. Sus palabras resonaban en lugares de su alma que él no sabía que existían. Y cuando mencionó a su padre, una imagen fugaz cruzó por su mente. Un hombre alto, de sonrisa gentil, cargándolo en sus hombros. Necesito irme, dijo Samuel bruscamente, soltándose del agarre de Elena y retrocediendo. Miguel, no me dejes otra vez. Elena gritó intentando levantarse del banco. Elena, por favor. Intentó calmarla la hermana Beatriz, pero la anciana estaba en pánico total. Él volvió. Mi niño volvió. No dejen que se vaya otra vez. Samuel corrió hacia dentro del asilo, con el corazón explotando en su pecho y la mente en total confusión. La hermana Beatriz lo siguió, dejando a Elena siendo consolada por otros empleados que acudieron. Señor Samuel, lo lamento, dijo jadeante. Elena a veces tiene estos episodios. No quería asustarlo. ¿Qué historia tiene? ¿De dónde vino? Preguntó Samuel intentando recuperar el control. Ya le conté todo lo que sabemos. Apareció en nuestra puerta una madrugada, sin documentos, sin familia,
sin pasado identificable. Los registros médicos indican que pudo haber sufrido un trauma psicológico grave. ¿Trauma? Sí, el tipo de cosa que puede hacer que una persona reprima recuerdos, que desarrolle episodios disociativos. Pero nunca logramos descubrir exactamente qué le sucedió. Samuel sudaba frío. Todo aquello parecía imposible, pero la reacción visceral que había tenido al ver a Elena, al escuchar el nombre Miguel, no podía ser coincidencia. Hermana Beatriz, necesito saber más sobre ella. Deben existir registros, documentos, algo que explique cómo llegó aquí. Señor Samuel, ¿puedo preguntar por qué tiene tanto interés? Samuel vaciló. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo comprendía? Es que me recordó a alguien importante. Los únicos registros que tenemos son médicos, pero hay algo extraño. ¿Qué cosa? Elena llegó aquí exactamente hace 30 años y desde el primer día dibuja el mismo rostro una y otra vez. ¿Qué rostro? La hermana Beatriz fue hasta un archivo y regresó con una carpeta amarillenta. La abrió y mostró decenas de dibujos hechos a lápiz. Todos mostraban el mismo rostro. Un niño de unos 5 o 6 años, con ojos grandes y sonrisa tímida. Samuel casi se desmayó al ver los dibujos. Era su propio rostro de niño, exactamente como aparecía en las pocas fotos que sus padres adoptivos habían tomado en sus primeros años. «Dios mío», murmuró. «Señor Samuel, ¿está bien?», preguntó la hermana Beatriz. Pero Samuel ya no escuchaba. Su mente procesaba la información a una velocidad vertiginosa. Elena había llegado al asilo hacía 3 décadas. Él había sido adoptado hacía décadas. Ella dibujaba su rostro de niño. Ella lo llamó Miguel. El nombre resonaba en su cabeza como una campana distante, despertando memorias que alguien había enterrado muy profundo. «Hermana Beatriz», dijo con voz temblorosa, «necesito hacer esta donación hoy mismo. Pero antes, quiero contratar a los mejores especialistas en geriatría del país para cuidar de Elena. Quiero que tenga todo lo que necesite. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la parte 2 de esta historia increíble. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que Samuel descubrirá sobre Elena?» Eso es muy generoso. ¿Pero por qué específicamente ella? Samuel miró una vez más los dibujos, al rostro infantil, que era inequívocamente el suyo propio. «Porque creo que ella podría ser mi madre». La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla. La hermana Beatriz abrió los ojos claramente sorprendida. «¿Su madre? Pero, señor Samuel, sé cómo suena. Sé que puede estar equivocado, pero necesito descubrir la verdad». Cuando Samuel salió del hogar de ancianos Horizonte Dorado aquella tarde, su vida había cambiado para siempre. La visita de caridad, que debería durar 2 horas, había abierto una puerta hacia un pasado que alguien había intentado borrar por completo. Y él no descansaría hasta descubrir por qué. Samuel no durmió nada esa noche. Caminó por el apartamento de cobertura, mirando por la ventana panorámica que mostraba Curitiba iluminada, pero sin poder ver nada más que el rostro de Elena y aquellos dibujos que parecían haber sido arrancados directamente de su infancia perdida. El nombre Miguel resonaba en su mente como una música que no podía dejar de sonar. A las 6 de la mañana tomó el teléfono y marcó al mejor investigador privado de la ciudad. Joaquín Tavares tenía fama de descubrir verdades que otros preferían mantener enterradas. Si había algo en el pasado de Samuel que alguien había ocultado, Joaquín era el hombre adecuado para desenterrarlo. «Joaquín, necesito que me ayudes con un caso urgente», dijo Samuel en cuanto el investigador atendió. «Samuel, ¿qué horas son? ¿Qué pasó?» «Necesito que investigues mi propia vida, mi adopción, mis padres biológicos, todo lo que puedas encontrar sobre mis primeros años». Joaquín guardó unos segundos de silencio. «Amigo, esto es extraño hasta para mí. ¿Por qué quieres saber eso ahora?»
Samuel le contó sobre Elena, sobre los dibujos, sobre el nombre Miguel, que había despertado memorias que no sabía que existían. Y Joaquín escuchó todo sin interrumpir. Entiendo. ¿Crees que encontraste a tu madre biológica en un asilo? Sé cómo suena, pero necesito estar seguro. ¿Puedes ayudarme? Puedo. Pero Samuel, a veces es mejor dejar el pasado donde está. ¿Estás seguro de que quieres descubrir la verdad? Lo estoy. De acuerdo. Dame 48 horas. Samuel colgó el teléfono y se dirigió a la oficina, pero no conseguía concentrarse en nada. Cada reunión, cada contrato, cada decisión empresarial parecía insignificante frente a la posibilidad de que toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira. Al final de la tarde no pudo más. Volvió al hogar de ancianos Horizonte Dorado. La hermana Beatriz lo recibió con sorpresa. «Señor Samuel». No esperaba verlo tan pronto. «Necesito hablar con Elena otra vez». «Señor». Después del episodio de ayer, ella quedó muy agitada. Nuestro médico tuvo que darle un calmante para que pudiera dormir. «¿Cómo está hoy?» Extrañamente calmada, pero sigue preguntando por Miguel. Pregunta cuándo va a volver. El corazón de Samuel se encogió. «¿Puedo verla?» «Puede, pero con cuidado. No queremos otro episodio». Encontraron a Elena en la sala de convivencia, sentada en un sillón desgastado, mirando a la pared como si viera algo que nadie más podía ver. Cuando notó que Samuel se acercaba, sus ojos se iluminaron de una manera que le rompió el corazón. «Miguel», susurró, intentando levantarse. «Hola, Elena», dijo Samuel suavemente, sentándose en una silla junto a ella. «¿Puedo hacerte algunas preguntas?» Elena asintió, pero no apartaba los ojos de su rostro. «Has crecido tanto, estás tan guapo». «Elena, ¿te acuerdas de dónde vivías antes de llegar aquí?» El rostro de ella se cerró instantáneamente. «No, no puedo hablar de eso». «¿Quién dijo que no podías?» «¿Quién es él?» «Él. Él me hizo daño. Dijo que si hablaba iba a hacerte daño a ti también». Samuel sintió la sangre helarse. «Elena, ¿quién te hizo daño?» «No puedo contar». Ella empezó a balancear su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, señales claras de ansiedad. «Está bien, Elena», dijo Samuel rápidamente. «No necesitas contar». «Pero dime, ¿recuerdas el nombre Miguel?» El rostro de Elena se transformó completamente. Una sonrisa suave apareció como si una luz se hubiera encendido por dentro. «Miguel era mi bebé, mi niñito hermoso». Cabello oscuro, ojos grandes, siempre riendo. «¿Qué pasó con Miguel?» «Ellos se lo llevaron. Dijeron que yo estaba loca, que no podía cuidar a un niño, pero yo no estaba loca. Yo amaba a mi niño más que a nada en el mundo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. Samuel sentía como si cada palabra de ella abriera heridas en lugares que no sabía que existían. ¿Quién se llevó a Miguel? Los hombres. Los hombres de uniforme dijeron que yo estaba enferma, que Miguel estaría mejor con otra familia. Samuel tuvo que hacer la pregunta que le quemaba la garganta. «Elena, ¿sabes dónde está Miguel ahora?» Ella miró directamente a sus ojos. «Miguel está aquí». Miguel volvió a casa. La simplicidad de la respuesta golpeó a Samuel como un tsunami emocional. Elena no estaba confundida. Lo había reconocido desde el primer momento. «Elena», dijo con voz temblorosa, «necesito que me mires y me digas, ¿crees que yo soy Miguel?» «No lo creo», respondió ella con una claridad sorprendente. «Lo sé, tú eres mi hijo». El mundo de Samuel se derrumbó en ese momento. Todas las certezas que había construido sobre su origen, sobre su familia, sobre quién era, se hicieron polvo. «¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tan segura?» Elena levantó su mano temblorosa y tocó una pequeña cicatriz en la frente de Samuel, casi imperceptible después de tantos años. «Te caíste de la bicicleta cuando tenías 4 años. Yo te llevé al hospital». 15 puntos. Samuel quedó paralizado. Sus padres adoptivos siempre habían dicho que esa cicatriz era de un accidente en la primera infancia antes de la adopción, pero nunca contaron detalles.
¿Recuerdas la canción que yo te cantaba para dormir?, preguntó Elena. No, no recuerdo nada. Elena comenzó a cantarla bajito, una melodía suave. A medida que la música fluía, algo profundo en la mente de Samuel empezó a despertar. Imágenes fragmentadas, un cuarto pequeño y acogedor, una mujer joven cantando junto a una cama, el olor de talco y cariño. «Para, por favor», pidió él con la voz estrangulada. «Para, Miguel. ¿Por qué no recuerdas a mamá? ¿Por qué me dijeron que eras huérfano desde bebé?». Elena negó con la cabeza tristemente. «Tú no eras huérfano. Tenías mamá, tenías papá. Éramos una familia feliz». «¿Dónde está mi padre?». El rostro de Helena se oscureció de nuevo. «Tu padre murió. Accidente de coche cuando tenías 3 años. Quedamos solo nosotros dos. ¿Y qué pasó después?». Elena dudó como si las palabras fueran peligrosas. Después vino Renato. «¿Quién es Renato?». «Un hombre malo, muy malo. Él quería hacerme daño. Quería hacerte daño a ti también». Samuel comprendió que estaba tocando una herida muy profunda. «Elena, Renato sigue vivo». «No sé, no quiero saber. Solo quiero olvidar». «Pero Elena, si Renato hizo algo para separarnos, tiene que pagar». «No», gritó de repente, asustando a otros residentes de la sala. «No puedes buscarlo. Él dijo que te haría daño si yo contaba». La hermana Beatriz se acercó preocupada. «Señor Samuel, creo que es mejor que terminemos por hoy». «No, espera». «Elena, mírame». Samuel sostuvo suavemente sus manos. «Nadie va a hacernos daño más. Yo crecí. Me convertí en un hombre fuerte. Puedo protegernos ahora». Elena lo estudió unos momentos. «¿Prometes que no dejarás que él nos separe de nuevo?». «Lo prometo». Entonces tal vez pueda contar, pero no aquí. Hay gente escuchando». Samuel miró alrededor y vio que algunos empleados y residentes estaban prestando atención a la conversación. «¿Dónde quieres hablar?». «En el jardín. En nuestro banco, igual que ayer. Nuestro banco es donde yo me sentaba a esperarte todos los días por 30 años». La revelación golpeó a Samuel como un puñetazo en el estómago. Elena había pasado 3 décadas sentada en aquel banco, esperando al hijo que alguien le había robado. Caminaron hacia el jardín interior. Elena se sentó en el mismo banco de ayer e hizo señas para que Samuel se sentara a su lado. «Ahora puedo contar», dijo ella. «Renato era hermano de tu padre. Cuando mi marido murió, él apareció ofreciéndonos ayuda. Dijo que iba a cuidarnos, y al principio lo hizo. Si pagaba las cuentas, traía comida, jugaba contigo. Yo pensé que era bondad, pero no lo era. Quería otras cosas. Quería que yo me casara con él, que él fuera tu nuevo papá. Y cuando dijiste que no...». Elena dejó de hablar, temblando. «¿Qué hizo?». Empezó a decir que yo estaba loca, que no sabía cuidarte. Trajo médicos que dijeron que yo tenía problemas mentales. ¿Tenías? No, estaba triste porque tu padre había muerto, pero no estaba loca. Yo te amaba más que a mi propia vida». Samuel sentía la rabia creciendo dentro de él. «Renato falsificó un diagnóstico médico». «Sí, y después usó ese diagnóstico para internarme en un hospital psiquiátrico. Le dijo al juez que yo era peligrosa para ti». «Dios mío». Pasé 2 años internada luchando para probar que estaba cuerda. Cuando finalmente logré salir, tú habías desaparecido. Renato dijo que había conseguido tu adopción legal. ¿A dónde fui? No sé, él nunca me lo dijo. Pasé los últimos 30 años buscándote en orfanatos, escuelas, registros públicos, hasta que el dinero se acabó. ¿Y cómo llegaste aquí? Elena bajó la cabeza. Renato me trajo. Dijo que si seguía buscándote te haría desaparecer para siempre. Samuel temblaba de rabia. Él te amenazó. Dijo que tú tenías una vida nueva, familia nueva, que si yo aparecía destruiría tu felicidad, que era mejor que yo desapareciera también. ¿Y tú le creíste? Yo quería que tú fueras feliz, aunque fuera lejos de mí. Así que acepté venir aquí, pero nunca dejé de esperar. ¿Esperar qué? Elena miró a los ojos de Samuel con un amor puro que él nunca había visto en ningún lugar.
Esperar que crecieras y vinieras a buscarme, igual que hiciste ayer. Samuel abrazó a Elena por primera vez en 30 años y ambos lloraron como si todas las lágrimas reprimidas de 3 décadas finalmente pudieran salir. «Mamá», susurró él, y la palabra salió naturalmente como si nunca hubiera dejado de usarla. «Mi Miguel», respondió ella. «Mi niño finalmente volvió a casa en ese momento». Samuel supo que su verdadera vida apenas comenzaba y que Renato pagaría por cada lágrima que su madre había derramado en 3 décadas de separación. La llamada de Joaquín llegó a la mañana siguiente, más temprano de lo que Samuel esperaba. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la parte 3 de esta historia impactante. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que Joaquín descubrirá sobre el pasado de Samuel y Elena? El silencio que siguió fue ensordecedor. Renato se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar y por unos segundos pareció ver un fantasma. «Elena», murmuró. «Hola, Renato», respondió ella con una calma que sorprendió incluso a Samuel. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a conocer lo que construiste con el dinero que ganaste vendiendo a mi hijo. Renato miró a Samuel, estudiando su rostro. A medida que pasaban los segundos, el reconocimiento comenzó a aparecer en sus ojos. «Miguel, mi nombre es Samuel ahora, Samuel Costa, el nombre que recibí de la familia que te pagó a ti». Renato retrocedió hasta la silla detrás del escritorio, claramente en pánico. Yo no sé de qué están hablando, ¿no sabes?», intervino Joaquín colocando una carpeta sobre la mesa. «Entonces, quizá estos documentos refresquen tu memoria». Joaquín esparció copias de registros bancarios, certificados, informes médicos falsificados. Renato miró los papeles y Samuel vio el momento exacto en que comprendió que su red de mentiras se había derrumbado. «¿Cómo consiguieron esto?» «La verdad siempre sale a la luz», dijo Samuel. «Solo tardó 30 años. Renato intentó recuperar la compostura. Miren, todo esto es un malentendido. Yo estaba intentando proteger al niño de una madre con problemas mentales». «¿Qué problemas?», preguntó Elena, su voz cobrando fuerza. «Dime exactamente cuál era mi problema mental. Tú estabas inestable tras la muerte de Carlos. No podías cuidar adecuadamente de Miguel». «Mentira», dijo Elena con firmeza. «Estaba de luto, pero perfectamente capaz de cuidar de mi hijo. Los médicos dijeron...» «¿Los médicos a los que tú pagaste para mentir?», interrumpió Samuel. Renato se levantó bruscamente. «Ustedes no pueden probar nada de eso». «Sí podemos», dijo Joaquín sacando otro documento. «El doctor Fernando Moraes, el psiquiatra que firmó tu laudo de internación, murió hace 10 años. Pero antes dejó una confesión detallando cómo lo chantajeaste para falsificar diagnósticos». El rostro de Renato se puso rojo. «Eso es absurdo». «Ah, sí». Samuel avanzó hacia él. «Entonces, explícame cómo un hombre que supuestamente se preocupaba por el bienestar de un niño recibió $200,000 la misma semana en que ese niño desapareció. Yo necesitaba el dinero para pagar gastos». «¿Qué gastos? ¿Vendiste a un niño, Renato?» «Admítelo». Renato miró alrededor como un animal acorralado. «Está bien, sí», facilitó su adopción, pero fue por su bien. Elena estaba realmente enferma. «Yo no estaba enferma», gritó Elena levantándose. «Me internaste a la fuerza. Falsificaste documentos. Me robaste a mi hijo. Elena, estabas delirando. Hablabas sola, no dormías, no comías bien. Estaba de luto. Mi marido había muerto. Es normal que una viuda esté triste. No era solo tristeza. Entonces, ¿por qué nunca intentaste ayudarme de verdad?», replicó Elena avanzando hacia él. «¿Por qué, en lugar de terapia o apoyo, tu solución fue internarme y vender a mi hijo?». Renato guardó silencio sin respuesta. «Te diré por qué», continuó Elena, su voz cargada con décadas de furia contenida. «Porque nunca te importamos ni yo ni Miguel. Tú querías el dinero del seguro de vida de Carlos. Querías quedarte con nuestra casa. Y cuando viste que no podías convencerme de casarme contigo, decidiste destruirnos.
¿No es cierto? Sí, estalló Elena. Apareciste en el funeral de mi marido ofreciendo ayuda, pero lo único que querías era aprovecharte de una viuda vulnerable. Samuel estaba impresionado con la fuerza de su madre. La mujer frágil del asilo se había convertido en una guerrera enfrentando a su verdugo. Elena, ¿estás alterada? Renato intentó usar el mismo tono condescendiente de décadas atrás. Estoy lúcida, replicó ella. Por primera vez en 30 años estoy completamente lúcida. Joaquín se acercó a Renato. Doctor Santos, tenemos pruebas suficientes para un proceso criminal, falsificación de documentos, internación involuntaria ilegal, tráfico de menores. Tráfico de menores. Renato intentó reír. Eso es ridículo. Ah, sí. Samuel sacó otra carpeta de su saco. Entonces, ¿cómo explicas estas otras familias? Samuel esparció fotos y documentos sobre la mesa. Eran registros de al menos 8 niños que habían pasado por el mismo proceso. Madres internadas bajo diagnósticos dudosos, niños desaparecidos, transferencias bancarias hacia Renato. Dios mío, murmuró Elena mirando las fotos. ¿Cuántas familias destruiste? Renato estaba desesperado. ¿No entienden? Esos niños fueron a familias mejores, familias que podían ofrecerles educación, oportunidades, familias que pagaban bien. ¿Y las madres? Preguntó Elena. ¿Qué pasó con las otras madres? Renato no respondió, pero su silencio lo dijo todo. ¿Dónde están? Insistió Helena. Algunas no se recuperaron de la internación. ¿No se recuperaron cómo?, exigió Samuel. El tratamiento psiquiátrico de la época era más agresivo. Samuel sintió náuseas. ¿Mataste a mujeres inocentes? Yo no maté a nadie. Ellas tuvieron complicaciones durante el tratamiento, complicaciones causadas por medicamentos innecesarios para enfermedades que no existían, añadió Joaquín. Elena se acercó y tomó una de las fotos. Una mujer joven sosteniendo a un niño pequeño. Ambos sonriendo a la cámara sin saber el destino terrible que los esperaba. Aquí está, dijo, mostrando la foto a Renato. ¿Cómo se llamaba ella? Yo no me acuerdo. Sí te acuerdas. ¿Cómo se llamaba? María da Silva. ¿Y qué pasó con María? Renato bajó la cabeza. No resistió al tratamiento de electroshock. El silencio que siguió fue devastador. Samuel miró esa foto y vio su propia historia. Si Elena no hubiese sido más fuerte, si no hubiera sobrevivido a los tratamientos de Renato, él nunca habría tenido la oportunidad de reencontrarla. ¿Cuántas, Renato?, preguntó Elena con la voz quebrada. ¿Cuántas madres murieron? Yo no... Eso no fue intencional. ¿Cuántas? 3. 3 no resistieron. Elena se apoyó en la mesa claramente afectada. Samuel corrió a sostenerla. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», respondió ella, pero lágrimas corrían por su rostro. «Estaba pensando que yo pude haber sido una de esas 3, Miguel. Casi muero en ese hospital». Samuel miró a Renato con un odio puro que jamás había sentido. «Eres un monstruo. Yo hacía lo que creía mejor para tu bolsillo», estalló Samuel. «Destruiste familias, mataste mujeres inocentes, vendiste niños como mercancía. Samuel, puedo explicarlo. No hay explicación para lo que hiciste. No hay justificación para 30 años de sufrimiento». Renato intentó una última jugada. «Miguel, Samuel, tuviste una buena vida, ¿no? Una familia que te amó, educación, oportunidades. ¿No fue mejor que vivir con una madre enferma?» La pregunta golpeó a Samuel como una bofetada. Por unos segundos dudó. Realmente había tenido una vida privilegiada, padres adoptivos que lo amaron. «No», dijo finalmente. «No fue mejor, porque me faltaba algo que ningún dinero puede comprar. Me faltaba mi verdadera madre». Elena lo miró con tanto amor que Samuel sintió el corazón romperse y reconstruirse al mismo tiempo. «¿Y ahora?», continuó. «Vas a pagar por todo lo que hiciste». El enfrentamiento había dejado a Renato completamente destrozado. Estaba apoyado en la mesa, sudando frío, con el rostro entre las manos.
El imperio de mentiras que construyó durante décadas había caído en cuestión de minutos. «Joaquim», dijo Samuel, «llama a la policía ahora». «No», gritó Renato levantando la cabeza. «Por favor, no llamen a la policía. Puedo hacer un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Elena con desprecio. «Puedo compensarlos financieramente. Tengo mucho dinero, propiedades. ¿Crees que el dinero va a borrar 30 años de sufrimiento?» Samuel rió con amargura. «Sé que no puede borrarlo, pero puede ayudar. Puedo pagar el mejor tratamiento para Elena, puedo...» «Mi madre no necesita tratamiento», explotó Samuel. «Nunca lo necesitó. El único problema mental aquí eres tú». Renato intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. «Samuel, escúchame. Si esto sale a la luz, destruirá muchas familias inocentes. Los niños que fueron adoptados, sus familias actuales. La manipulación era sutil, pero Elena la reconoció de inmediato. Está haciendo lo mismo que me hizo hace 30 años, usar nuestro amor por los niños en nuestra contra». «No es manipulación», insistió Renato. «Es la realidad. ¿De verdad quieren destruir la vida de 8 familias felices?» Samuel dudó por un instante. ¿Exponer a Renato realmente ayudaría a alguien o solo causaría más dolor? Fue Elena quien respondió con una claridad que sorprendió a todos. «Renato, durante 30 años me convenciste de que quedarme callada era proteger a Miguel. ¿Y ahora quieres hacer lo mismo otra vez?» «Elena, no. ¡Basta de mentiras!» Esas familias merecen saber la verdad. Y las otras madres que pueden estar sufriendo en silencio merecen justicia. «¿Otras madres?», preguntó Joaquim. «¿Crees que él no se detuvo?» Elena miró directamente a Renato. Hombres como él nunca se detienen. Solo se vuelven más cuidadosos. Renato se puso aún más pálido. Yo paré después de tu caso, paré. «Mentira», dijo Joaquim revisando sus notas. «Encontré registros de al menos 3 casos sospechosos en los últimos 10 años». «¿3 casos?», repitió Samuel incrédulo. «Mujeres internadas en clínicas de él bajo diagnósticos cuestionables. Niños que después desaparecieron del sistema». Elena se acercó a Renato con una determinación que hizo a Samuel sentirse orgulloso de la fuerza de su madre. «¿Dónde están esos niños ahora?» Yo no puedo decirlo. Sería violar secreto profesional». «¿Secreto profesional?». Elena rió sin humor. «¿Hablas de secreto después de todo lo que hiciste?» «Elena, no entiendes las complicaciones legales». «Sí entiendo. Entiendo que estás intentando ganar tiempo para destruir pruebas». Samuel sacó su celular del bolsillo. «Joaquim, llama a la policía ya». «Espera». Renato se levantó desesperado. «Hay algo que necesitan saber antes de hacerlo». «¿Qué?», preguntó Samuel sospechando otra manipulación. «Sobre tu padre adoptivo, Roberto Costa». Samuel se tensó. «¿Qué hay con Roberto? Él no era solo un comprador inocente. Él me buscó a mí». «¿Cómo así?». «Roberto Costa tenía conexiones en el sistema judicial. Supo de mis operaciones a través de contactos corruptos. Fue él quien me ofreció 200,000 por Miguel. El mundo de Samuel volvió a derrumbarse». «¿Estás mintiendo?». «No, Roberto no era un hombre desesperado que aceptó una oportunidad. Él era parte del esquema». Elena sostuvo la mano de Samuel. «Miguel, no lo escuches. Está intentando confundirte. Puedo probarlo», dijo Renato yendo hacia el cofre detrás de su escritorio. «Tengo grabaciones de las conversaciones que tuve con Roberto». Joaquim se interpuso entre Renato y el cofre. Despacio, sin movimientos bruscos. Renato abrió el cofre con manos temblorosas y sacó una grabadora antigua. «Esta grabación es de hace 30 años. Roberto Costa explicando exactamente qué tipo de niño quería comprar». «No», murmuró Samuel, pero aún así hizo una seña para que Joaquim dejara a Renato reproducir la cinta. La voz que salió del aparato era inequívocamente la de Roberto Costa, el hombre que Samuel había llamado padre toda su vida. «Doctor Renato, mi esposa y yo queremos un niño pequeño, sano, inteligente. Estamos dispuestos a pagar bien por absoluta discreción».
No queremos problemas futuros con la familia biológica. La voz joven de Renato respondió, entiendo perfectamente, señor Costa. Tengo algunas posibilidades. Una de ellas es un niño de 4 años, hijo de una paciente mía con problemas mentales graves. Perfecto. ¿Cuánto? 200.000. Todos los costos incluidos. Documentación limpia, sin rastros. Acepto. Samuel se desplomó en una silla, devastado. El hombre que lo había criado con amor y cariño era parte del esquema criminal que destruyó su familia. Miguel, dijo Elena suavemente, no dejes que esto te destruya. Roberto pudo haber hecho lo incorrecto, pero te amó. Eso no fue mentira. ¿Cómo puedes decir eso? Él me compró literalmente, porque sé lo que es el amor de un padre, incluso cuando empieza mal. Roberto te dio cariño, educación, oportunidades. Eso no borra el crimen, pero tampoco borra el amor. Joaquín detuvo la grabación. Samuel, esto no cambia nada de lo que Renato hizo. En realidad, solo confirma que él orquestó todo. Confirma que me vendieron como un objeto, respondió Samuel amargamente. Confirma que 2 hombres hicieron elecciones terribles que nos separaron, pero también confirma que logramos reencontrarnos, corrigió Elena. Renato intentó aprovechar el momento de debilidad. ¿Ven? Esto solo traerá más dolor. Es mejor dejar el pasado en el pasado. Nunca. Elena se volvió hacia él con furia renovada. Destruiste nuestra familia, mataste mujeres inocentes, vendiste niños como mercancía y todavía quieres que callemos. Elena, sean racionales. ¿Racionales? Rió con amargura. ¿Crees que alguien que pasó 30 años en un asilo sabe ser racional? ¿Crees que una madre que descubrió que su hijo fue vendido puede ser racional? Samuel miró a su madre y vio toda la fuerza que había guardado durante décadas de sufrimiento. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la parte 4 de esta historia impactante. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que pasará ahora con Renato y con las pruebas contra Roberto Costa? Hijo, ¿qué quieres hacer?, preguntó Elena. Quiero que todas las familias que este monstruo destruyó tengan justicia. Quiero que los niños que están sufriendo ahora sean salvados. Y quiero que él pague por cada lágrima que cada madre derramó. ¿Y si eso significa exponer la verdad sobre Roberto, sobre mi familia adoptiva? Samuel dudó. Elena sostuvo el rostro de Samuel con ambas manos. Miguel, la verdad duele, pero la mentira mata. Durante 30 años viví en la mentira de que estabas mejor sin mí. Tú viviste en la mentira de que eras huérfano. ¿Cuántas otras personas están viviendo mentiras que Renato creó? Samuel miró a los ojos de su madre y vio décadas de sabiduría nacida del sufrimiento. Tienes razón. Siempre la tuviste. Solo tardé 30 años en tener el valor de actuar. Samuel se volvió hacia Joaquín. Haz las llamadas. Quiero que para mañana toda la prensa del país sepa lo que este hombre hizo. ¡No lo hagan!, imploró Renato. Voy a perder todo. Mi reputación, mis clínicas, mi familia. ¿Tu familia?, preguntó Elena. ¿Te preocupas por tu familia después de destruir la nuestra? Elena, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, quédate callada otros 30 años. Por favor, deja que sigas vendiendo niños. Por favor, finge que no mataste a 3 mujeres inocentes. Renato no tuvo respuesta. Por primera vez en décadas, enfrentaba a alguien más fuerte que él. Joaquín, ordenó Samuel. Haz las llamadas al Ministerio Público, a la policía, a quien sea necesario. Samuel, no. Renato intentó una última jugada desesperada. ¿Y si les digo dónde están los otros niños, los 3 de los casos recientes? Samuel se detuvo. ¿Sabes dónde están? Sí, y puedo reunirlos con sus madres verdaderas, pero solo si no me entregan a la policía. Elena se acercó a Renato. Nos vas a dar esa información ahora, sin condiciones. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? Elena habló con una calma escalofriante. Porque si no lo haces, le contaré a la prensa no solo sobre los niños vendidos, sino sobre cómo intentaste aprovecharte de mí cuando Carlos murió. Sobre cómo me amenazaste con hacerme daño si no me casaba contigo. Renato se puso blanco como papel. Tú
Tú no puedes probar eso. Sí puedo, respondió Elena, porque grabé nuestras conversaciones en esa época y guardé las grabaciones todos estos años. La revelación final golpeó a Renato como un rayo. Durante 3 décadas creyó haber destruido todas las evidencias, pero Elena había sido más astuta de lo que jamás imaginó. ¿Tú grabaste? Grabé cada conversación, cada amenaza, cada chantaje. Todo está guardado en un lugar seguro. Samuel miró a su madre con total admiración. Ella no era la víctima frágil que Renato pensaba. Era una guerrera que había pasado 30 años planeando este momento. Entonces, dijo Elena, ¿nos vas a dar la información sobre los niños o prefieres que todo Brasil sepa qué clase de monstruo eres en realidad? Renato se derrumbó por completo y, por primera vez en 30 años, Elena había ganado. Pero Samuel sabía que hombres como él siempre guardaban una última carta. Su rendición había sido demasiado fácil. Las grabaciones, dijo Renato con voz temblorosa. ¿Dónde están las grabaciones que mencionaste, Elena? En un lugar seguro, respondió ella. Pero Samuel notó una vacilación casi imperceptible en su voz. ¿Mamá?, preguntó. ¿De verdad tienes esas grabaciones? El silencio que siguió fue revelador. Elena bajó la cabeza y Samuel comprendió que su madre había hecho un magistral farol. No tengo grabaciones, confesó. Pero tengo algo mejor. ¿Qué es?, preguntó Renato, recuperando parte de su confianza. Elena abrió el bolso que llevaba y sacó un cuaderno viejo y desgastado. Durante todos esos años en el asilo escribí todo. Cada memoria que logré recuperar, cada detalle de lo que me hiciste, cada amenaza. Un diario no es prueba legal, se burló Renato, recuperando su sonrisa. No lo es, Elena asintió. Pero, ¿sabes qué sí lo es? El testimonio de 3 mujeres que sobrevivieron a tus tratamientos y que ahora van a hablar. La confianza de Renato volvió a desmoronarse. ¿Qué mujeres? ¿Creíste que eras el único listo, Renato? Durante años en el asilo, hablé con otras mujeres que pasaron por lo mismo. Mujeres que perdieron hijos, que fueron internadas contra su voluntad, que sobrevivieron a tus experimentos. Joaquim se inclinó, interesado. Elena, ¿conoces otras víctimas de él? Sí, Carmen Oliveira, que perdió 2 hijas. Solange Martins, internada por negarse a entregar a su hijo en una adopción forzada. Y Beatriz Ferreira, que casi murió con las medicinas que él la obligó a tomar. ¿Dónde están ellas?, preguntó Samuel. Carmen vive en Londrina. Solange rehizo su vida en Cascabel. Beatriz sigue internada, pero lúcida suficiente para testificar. Renato se puso pálido. Esas mujeres están locas. Nadie les va a creer. Sí les van a creer, dijo Elena con determinación, porque ahora tienen algo que antes no tenían: credibilidad. El testimonio del hijo que vendiste, comprobado por ADN, dará peso a sus palabras. Samuel sintió orgullo de la inteligencia estratégica de su madre. Ella había pasado décadas en el asilo, no solo esperando, sino planeando. Además, continuó Elena, tenemos algo que va a interesar mucho a la prensa. ¿Qué cosa?, preguntó Joaquim. Elena sacó una foto antigua del cuaderno. Era de una fiesta con varias personas elegantemente vestidas. Esta foto fue tomada en una fiesta de recaudación para tus clínicas hace 15 años. ¿Reconoces a las personas? Samuel miró la foto y reconoció rostros conocidos. Son políticos, jueces, empresarios famosos. Exacto, sonrió Elena. Todos financiadores de las clínicas de Renato. Todos que se beneficiaron de su esquema de una forma u otra. Renato intentó tomar la foto, pero Joaquim lo detuvo. ¿Cómo conseguiste esto? Una de las enfermeras del asilo trabajó antes en tus clínicas. Guardó la foto porque sospechaba de corrupción. Cuando supo mi historia, me la dio. Eso no prueba nada. Intentó minimizar Renato. No prueba, es cierto, concedió Elena, pero plantea preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué un juez que debería proteger niños estaba financiando clínicas que separaban familias?
Samuel estaba impresionado. Su madre había construido un caso sólido durante años de aparente pasividad. «Mamá, ¿hay algo más que guardaste?» «Sí», dijo, sacando un sobre del fondo del bolso. «Los nombres y direcciones de los 3 niños que Renato vendió en los últimos 10 años. ¿Cómo conseguiste eso?», preguntó Renato claramente en pánico. «La misma enfermera. Ella copió los registros antes de irse de la clínica». Joaquim tomó el sobre y examinó el contenido. «Elena, esto es oro. Podemos reunir a esos niños con sus madres verdaderas. No pueden hacer eso», explotó Renato. «Esos niños tienen familias ahora. Van a destruir sus vidas. ¿Como tú destruiste la nuestra?», replicó Samuel. «Es diferente. Esos niños son pequeños aún. No van a entender. ¿Entender qué? ¿Que fueron robados de sus verdaderas madres?», preguntó Elena. En ese momento el teléfono de Joaquim sonó. Atendió y su expresión se ensombreció al escuchar. «¿Qué pasó?», preguntó Samuel cuando Joaquim colgó. «Era mi contacto en la policía». Renato no estaba mintiendo sobre tener conexiones poderosas. «Acaban de recibir una orden judicial prohibiendo cualquier investigación sobre él». «¿Cómo?», preguntó Elena. «Alguien muy influyente lo está protegiendo». La orden vino directamente del Tribunal Superior. Renato sonrió por primera vez desde que habían llegado. «Les dije que estaban metiéndose con cosas peligrosas». Samuel sintió la rabia crecer. «¿Quién te está protegiendo?». «Personas que entienden que ciertas verdades son demasiado peligrosas para salir a la luz. Personas que también ganaron dinero con mi esquema. Personas corruptas». «Querrás decir», corrigió Elena. «Sea como sea», dijo Renato recuperando la compostura. «No pueden tocarme legalmente». «Quizá no legalmente», respondió Samuel. «Pero podemos hacer otras cosas». «¿Cómo qué?». Samuel sacó su celular y se lo mostró a Renato. «Voy a publicar todo en las redes sociales. Documentos, fotos, testimonios. Que el pueblo decida. Eso es difamación». «No, es verdad». «Y la verdad no es difamación», Joaquim intervino. «Samuel, esto puede ser peligroso. Si él tiene protección tan alta, podrían intentar silenciarlos». «Entonces vamos a ser más rápidos que ellos», dijo Elena. «Joaquim, ¿conoces periodistas de investigación?». «Sí, algunos. Llámalos ya. Quiero que esta historia esté en todos los periódicos del país mañana mismo». Renato hizo un último intento desesperado. «Elena, si hacen esto, voy a contarle a todos sobre tu internación psiquiátrica. Diré que estás loca, que inventas todo». «Hazlo», respondió Elena con calma. «Pero recuerda a Carmen, Solange y Beatriz. ¿Las recuerdas? Ellas también van a hablar. Y cuando 3 mujeres diferentes cuentan la misma historia sobre el mismo hombre, la gente empieza a escuchar». Samuel estaba orgulloso de la fuerza de su madre. Además, añadió, «yo tengo recursos para contratar a los mejores abogados del país. Podemos pelear en la justicia y en los medios al mismo tiempo. Y yo tengo contactos en la prensa internacional», agregó Joaquim. «Esta historia puede ser noticia mundial». Renato estaba visiblemente desesperado. «Por favor, piensen en lo que están haciendo. Van a destruir muchas vidas inocentes, como tú destruiste la nuestra», preguntó Elena otra vez. «¿Cómo destruiste la vida de esas 3 mujeres que murieron? ¿Cómo destruiste la vida de los niños que vendiste?». «Yo estaba intentando ayudar». «Mentira», explotó Samuel. «Estabas ganando dinero. Todo lo que hiciste fue por avaricia. Samuel, no entiendes las presiones que tenía». «No me importan tus presiones. Me importa que vendiste niños como mercancía». Elena se levantó y caminó hacia la ventana del despacho. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Renato?». «¿O qué? No es solo lo que me hiciste a mí y a Miguel. Es saber que mientras yo estaba en ese asilo esperando que mi hijo volviera, tú estabas aquí, en este despacho lujoso, construyendo tu fortuna sobre el sufrimiento de otras familias. Elena, durante 30 años dormiste tranquilo sabiendo que destruiste nuestra familia. Mientras tanto, yo pasaba noches enteras preguntándome si mi hijo estaba vivo, si era feliz, si se acordaba de mí.
Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. Me robaste 30 años de vida con mi hijo, 30 años de cumpleaños, graduaciones, logros, momentos que nunca podré recuperar. Samuel se acercó y abrazó a su madre. Mamá, vamos a recuperar el tiempo perdido. Tenemos el resto de nuestras vidas para eso. Lo sé, hijo, pero otras madres no tendrán esa suerte si él sigue libre. Él nos seguirá, prometió Samuel. Vamos a exponerlo todo. Aunque tome años, conseguiremos justicia. Joaquín terminó de hacer algunas llamadas. Amigos, conseguí 3 periodistas que aceptan publicar la historia. Uno de ellos es de investigación del Jornal Nacional. Perfecto, dijo Samuel. Mamá, ¿estás lista para contar tu historia al país entero? Estoy lista desde hace 30 años. Renato hizo un último intento. Si hacen esto, los voy a demandar por difamación, calumnia e injuria. Demanda, respondió Elena. Al menos será en un tribunal público, donde todas las pruebas saldrán a la luz. Se van a arrepentir de esto. La única cosa de la que me arrepiento, replicó Elena, es de haberme quedado callada tanto tiempo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder la próxima parte de esta historia impactante. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Renato todavía tiene una última jugada oculta o ya fue derrotado para siempre? Samuel miró a Renato por última vez. Doctor Santos, usted construyó un imperio basado en el dolor de familias inocentes. Ahora va a descubrir lo que es perder todo lo que construyó. Y va a descubrir, añadió mirando a Elena, lo que es quedarse solo, abandonado, sin nadie que se preocupe si vive o muere. Cuando salieron de la oficina de Renato, Samuel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en 30 años, él y Elena estaban luchando juntos. Y juntos eran imparables. 6 meses habían pasado desde el enfrentamiento con Renato. La historia se había esparcido por Brasil como fuego en la maleza, ganando titulares nacionales e internacionales. Samuel estaba en su oficina leyendo las últimas noticias cuando Joaquín llegó con una carpeta llena de documentos y una sonrisa en el rostro. Samuel, tenemos novedades. ¿Grandes novedades? ¿Qué pasó? Renato fue condenado. 15 años por los crímenes de falsificación de documentos, internación involuntaria e intermediación ilegal de adopciones. Sin derecho a prisión domiciliaria, Samuel sintió un peso salir de sus hombros. ¿Y los otros involucrados? 3 jueces fueron apartados. El fiscal que ayudaba a Renato está siendo investigado. Y conseguimos localizar a todos los niños vendidos en los últimos años. ¿A todos? Sí. Y aquí viene la parte más emocionante. 5 de ellos ya se reencontraron con sus madres biológicas. Samuel se levantó emocionado. ¿Cómo están reaccionando las familias adoptivas? Mejor de lo que esperábamos. La mayoría entendió que también fueron víctimas de Renato. Algunas familias incluso mantuvieron contacto con las madres biológicas, creando familias extendidas. ¿Y Elena? ¿Cómo está lidiando con todo esto? Joaquín sonrió. ¿Por qué no le preguntas personalmente? Te está esperando abajo. Samuel bajó corriendo hasta la planta baja, donde Elena estaba sentada en un sillón cómodo que él había colocado especialmente para sus visitas diarias. Ella ya no vivía en el hogar de ancianos Horizonte Dorado. Samuel había comprado una casa acogedora en el mismo barrio de su apartamento, donde Elena vivía con una cuidadora cariñosa y todo el confort que merecía. ¡Mamá!, la saludó con un beso en la mejilla, ritual diario. Miguel, hijo mío, ¿cómo estuvo tu día? Bien. ¿Y el tuyo? ¿Cómo fue la terapia? Cada día mejor. La doctora Marina dijo que estoy recuperando memorias que creía perdidas para siempre. Durante esos meses, Elena había pasado por tratamiento psicológico intensivo para lidiar con el trauma de décadas. Lentamente su mente se estaba curando, permitiéndole recordar momentos felices de la infancia de Samuel que habían sido bloqueados por el sufrimiento. «Hay algo que quiero contarte», dijo Elena, sacando una foto de su bolso. «¿Qué es?»
¿Recuerdas a Carmen, la mujer que también fue víctima de Renato? Sí, encontró a sus dos hijas. Ayer se reencontraron después de 20 años. Samuel miró la foto que mostraba a una mujer abrazando a dos jóvenes, todas llorando de alegría. ¿Cómo fue? Emocionante. Las chicas siempre supieron que eran adoptadas. Cuando vieron la historia en la televisión, nos contactaron. ¡Qué maravilla! ¿Y Solange? También encontró a su hijo. Vive en Sao Paulo ahora, es médico. Se sorprendió al conocer la verdad, pero entendió que su madre adoptiva también fue engañada. Samuel sintió el corazón cálido, sabiendo que más familias se reunían. ¿Y Beatriz? Ah, Beatriz. Elena sonrió con ternura. Salió de la internación la semana pasada. Vive en una casa que tú financiaste, junto a otras dos mujeres que pasaron por lo mismo. Samuel había usado parte de su fortuna para crear un programa de apoyo a las víctimas de Renato. Casas de transición, terapia gratuita, apoyo jurídico, todo lo que esas mujeres necesitaban para reconstruir sus vidas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿me perdonas? ¿Perdonarte por qué? Por haber tardado tanto en encontrarte, por haber vivido una buena vida mientras tú sufrías en el asilo, por no haber buscado la verdad antes. Elena sostuvo el rostro de Samuel con ambas manos. Miguel, eras un niño cuando nos separaron. No tenías cómo saberlo, no tenías cómo buscarme. Y sabes qué más. Aunque pudiera elegir, pasaría por todo otra vez. ¿Por qué? Porque todo lo que pasé me trajo hasta este momento. Hasta ti, adulto fuerte, capaz de luchar por justicia. Si nuestra separación sirvió para que te convirtieras en el hombre que eres hoy, valió cada lágrima. Samuel no pudo contener las lágrimas. Te amo, mamá. Y yo te amo más que a nada en este mundo. Siempre te amé, incluso cuando no sabía dónde estabas. En ese momento, Joaquín se acercó con otra persona. Una mujer joven con una niña pequeña en brazos. Elena, Samuel, quiero presentarles a alguien muy especial. La mujer se acercó tímidamente. Ustedes son Elena y Miguel. Sí, Helena, respondió curiosa. Soy Fernanda. Esta es mi hija Isabela. Fue una de las niñas vendidas por Renato hace 3 años. Samuel se emocionó. ¿Cómo se reencontraron? Cuando su historia salió en los medios. La familia que cuidaba a Isabela me contactó. Siempre sospecharon algo raro en la adopción, pero no sabían qué hacer. ¿Y cómo fue el reencuentro?, preguntó Elena. Difícil al inicio. Isabela no me conocía, pero la familia adoptiva ha sido maravillosa, ayudándome en la transición. Ahora compartimos la custodia y ella tiene 2 familias que la aman. La niña miró a Elena con curiosidad. Abuela Elena. ¿Me conoce?, preguntó Elena sorprendida. Le mostré tu foto, explicó Fernanda. Le dije que fuiste muy valiente y ayudaste al papá Miguel a encontrar a todos los niños perdidos. Isabela extendió los brazos hacia Elena, que la tomó en su regazo con lágrimas en los ojos. Gracias, abuela Elena, por ayudarme a encontrar a mi mamá. Samuel sintió el corazón explotar de emoción. Elena no solo había reencontrado a su propio hijo, sino que se había convertido en símbolo de esperanza para decenas de familias. Hay algo más, dijo Joaquín visiblemente emocionado. Recibí una llamada esta mañana del presidente de la República. ¿Del presidente?, repitió Samuel incrédulo. Quiere crear una ley nacional de protección a familias vulnerables y quiere que ustedes participen en la ceremonia de firma. La ley se llamará Ley Elena Miguel. Endurecerá las penas por crímenes contra familias y creará un sistema nacional de rastreo de niños desaparecidos. Elena comenzó a llorar. Una ley con nuestro nombre, para que ninguna familia pase lo que nosotros pasamos. Samuel la abrazó, sintiendo que por fin habían encontrado el propósito de tanto dolor. No habían sufrido en vano. 3 décadas de sufrimiento se habían transformado en esperanza para miles de familias. Mamá, dijo Samuel, ¿recuerdas cuando me hablaste de papá? De cómo quería ayudar a las personas. Sí,
Recuerdo, creo que finalmente lo conseguimos juntos. Elena lo miró con un amor puro que había sobrevivido a 3 décadas de separación. Tu padre estaría orgulloso de nosotros. ¿De qué estaría más orgulloso? De haber transformado nuestro dolor en fuerza para ayudar a otros. De no haber dejado que la amargura nos destruyera. Fernanda se acercó de nuevo. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, hija. ¿Cómo lograste mantener la esperanza todos estos años? Elena pensó unos segundos. Sabes, Fernanda, hubo momentos en que quise rendirme. Momentos en que el dolor era tan grande que solo quería dormir y no despertar más. ¿Y qué te hizo seguir? El amor de madre. El amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. No muere, no se debilita, no se rinde. Incluso cuando todo parece perdido, el amor de madre sigue ahí, esperando. Isabela, aún en brazos de Elena, dijo: «Abuela, cántame». Elena miró a Samuel, que estaba emocionado. Ella comenzó a cantar la misma canción de cuna que le había cantado a él 30 años atrás. La melodía llenó la oficina, creando un momento mágico que nadie olvidaría. Duerme, mi ángel, duerme en paz. Mamá está aquí y nunca se irá. Sueña con flores, sueña con luz. Mañana el sol tu vida conducirá. Cuando terminó, todos tenían lágrimas en los ojos. Joaquín, Fernanda, incluso los guardias de seguridad que se habían acercado a escuchar. «¿Saben qué aprendí en estos meses?», dijo Elena. «Aprendí que nuestra historia no terminó cuando nos separaron. Solo ganó capítulos distintos y ahora estamos escribiendo el más hermoso de todos». «¿Cuál es ese capítulo?», preguntó Samuel. «El capítulo donde el amor vence, donde la familia se reconstruye, donde el dolor se convierte en cura para otros, donde dos personas que fueron quebradas logran volver a ser enteras». Samuel miró por la ventana y vio a lo lejos el antiguo hogar Horizonte Dorado. Él lo había comprado y transformado en un centro modelo de cuidados para ancianos. Ahora era un lugar donde nadie era olvidado, donde cada residente tenía familia, aunque fuera la familia creada por trabajadores y voluntarios. «Mamá, ¿quieres saber algo?» «¿Qué?» «Creo que nuestra separación tuvo un propósito mayor». «¿Cómo así?» «Si no hubiéramos pasado por eso, nunca tendríamos la fuerza para luchar por todas esas otras familias. Nuestro dolor se convirtió en la cura de otros». Elena sonrió con la sabiduría de quien sobrevivió lo imposible. «Miguel, hace 30 años yo era solo una madre desesperada tratando de proteger a su hijo. Hoy soy una mujer que ayudó a cambiar un país entero, y yo era solo un empresario rico y vacío. Hoy soy un hijo que reencontró no solo a su madre, sino el propósito de la vida». Fernanda puso a Isabela en el suelo y la niña corrió hacia Samuel. «¿Puedo llamarte abuelo también?» Samuel se agachó a su altura. «Claro que sí, princesa. ¿Entonces ahora tengo 4 abuelos?», preguntó contando con sus deditos. «Sí, y todos te aman mucho». Elena tomó la mano de Samuel. «¿Sabes qué es lo que más feliz me hace?» «¿Qué?» «Saber que nuestra historia inspirará a otras personas. Que otras madres no se rendirán en buscar a sus hijos. Que otros hijos valorarán más a sus madres. Y que ningún niño volverá a ser vendido jamás». Samuel asintió. Joaquín se acercó con el último informe. «Oficialmente conseguimos reunir a 16 familias. Renato está en prisión. 3 de sus cómplices también fueron condenados, y el programa de apoyo a víctimas ya atendió a más de 50 personas. En cuanto a Roberto Costa, colaboró con las investigaciones y respondió por su participación, dejando una disculpa pública. 50 vidas reconstruidas», murmuró Elena. 50 familias que ya no tienen que sufrir. «Por eso valió la pena», dijo Samuel. «Cada lágrima, cada noche de dolor, cada momento de desesperación, todo valió la pena para llegar hasta aquí». Elena miró una vez más a su hijo, el niño que había recuperado tras 3 décadas. «Miguel, mi niño, ahora puedo morir en paz». «No digas eso, mamá. No es tristeza, es gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para verte crecer fuerte, generoso,
Gratitud por haber transformado nuestra tragedia en esperanza para otros. Samuel la abrazó una vez más ese día, sabiendo que cada abrazo era un regalo que casi no tuvieron, un regalo que costó 30 años de separación, pero que ahora valía más que todo el oro del mundo. Te amo, mamá, para siempre, y yo te amo, Miguel. Desde el día en que naciste hasta el último día de mi vida, cuando el sol se puso esa tarde, iluminando las ventanas de la oficina con un resplandor dorado, Samuel supo que había encontrado el verdadero sentido de la vida. No era el dinero, ni el éxito, ni el reconocimiento. Era el amor, un amor que resiste al tiempo, que sobrevive a la separación, que transforma el dolor en cura. Era la familia. No solo la de sangre, sino la familia que elegimos, que construimos, que cuidamos. Y era el propósito de usar nuestro propio dolor para sanar el dolor de otros. Gracias por ver esta historia completa. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta de qué país nos acompañas. ¿Crees que el amor de madre realmente puede cambiar el destino de un país?